¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en este 2 de agosto de 2026 tendremos el domingo 18 del tiempo ordinario de este ciclo A. El texto del Evangelio que nos propone la liturgia es de San Mateo capítulo 14 versículos 13 al 21, que refiere una multiplicación de panes. Le he puesto como título a este comentario: Comieron todos hasta saciarse. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, al comenzar el estudio de esta página del Evangelio, concédenos la guía del Espíritu Santo, de modo que nos ayude a comprender el mensaje que nos comunicas hoy y danos tu gracia para ponerlo en práctica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Contexto literario. Nuestro texto se sitúa justo después del relato de la muerte de Juan el Bautista. Este dato es muy importante porque el evangelista presenta a Jesús recibiendo la noticia del asesinato del profeta y retirándose en una barca hacia un lugar apartado. Así, la escena surge en un contexto de dolor, amenaza y soledad. El Bautista ha sido eliminado por el poder político y la suerte de Jesús comienza a perfilarse en la misma dirección. Sin embargo, la multitud lo sigue y el retiro de Jesús se convierte en una nueva ocasión de cercanía pastoral. Mateo subraya que, al ver a la gente, Jesús se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Dentro de la estructura narrativa de Mateo, este episodio muestra a Jesús como el Mesías que no abandona a su pueblo en el desierto ante sus necesidades. La escena ocurre en un lugar solitario, al caer la tarde, cuando los discípulos consideran que lo más razonable sería despedir a la multitud para que vaya a comprar comida. Sin embargo, Jesús transforma esa situación en una revelación del reino. Donde los discípulos ven escasez, Él abre un espacio para la acción de Dios. Por eso la multiplicación de los panes es una escena que prepara la comprensión de Jesús como pastor, servidor, nuevo Moisés, nuevo Eliseo y anticipación del pan eucarístico. Contexto teológico. Teológicamente, nuestra pericopa revela que la compasión de Jesús es la manifestación concreta del amor de Dios por su pueblo. Jesús mira a la multitud como un pueblo necesitado de curación, alimento y orientación.
En él se hace visible el rostro del Dios que escucha el hambre humana, tanto la material como la espiritual. Por eso, este acontecimiento puede entenderse como un milagro de donación. Jesús no solo muestra poder sobre la naturaleza, sino que entrega, comparte y hace participar a sus discípulos en la distribución del pan. El pasaje tiene también una profunda resonancia eucarística. Jesús toma los panes, mira al cielo, pronuncia la bendición, los parte y los da a los discípulos para que los distribuyan. Estos gestos anticipan los de la última cena, donde el pan partido será signo de su propia vida entregada por muchos. La multitud saciada anuncia que en Cristo Dios ofrece un alimento que supera la satisfacción inmediata. Alimenta al pueblo con su presencia, con su palabra y para la Iglesia con el pan de la Eucaristía. Así el relato enseña que el límite humano, concretado en la escasez, el cansancio, la enfermedad y la imposibilidad, puede convertirse en lugar de gracia cuando se pone en manos del Padre. Y ahora paso al comentario. El relato de la multiplicación de los panes y los pescados ocupa un lugar muy importante en la tradición evangélica, pues aparece en los cuatro evangelios y en Mateo y Marcos incluso se narra dos veces. Aunque normalmente se clasifica como un milagro sobre la naturaleza, el evento se entiende mejor como un milagro de donación, porque el centro del relato no está solo en la multiplicación del alimento, sino en la manera como Jesús se entrega a la multitud y hace que el poco pan disponible se convierta en alimento abundante para todos. La escena comienza cuando Jesús se retira a un lugar apartado después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. Este retiro se explica como una reacción de Jesús ante el deceso del profeta. En efecto, la ejecución de Juan anticipa la crucifixión de Jesús. Sin embargo, aunque el Señor parece buscar soledad en un momento de dolor y quizá de conciencia del peligro que se acerca, la multitud lo sigue. Al verla, Jesús se compadece de ella y cura a los enfermos. Al caer la tarde, los discípulos se preocupan por la situación práctica de la multitud y proponen despedirla para que cada quien busque alimento. Jesús, en cambio, responde con una frase que cambia la lógica de la escena. Denles ustedes de comer. Los discípulos reconocen entonces su límite. Solo tienen 5 panes y 2 pescados. Para ellos, esa carencia de recursos hace imposible alimentar a tanta gente. Para Jesús, en cambio, ese poco se convierte en el punto de partida de la acción de Dios. Jesús pide que le lleven los panes y los pescados, ordena que la multitud se siente, toma el alimento en sus manos, mira al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes y los entrega a los discípulos para que ellos los repartan. Estos gestos recuerdan la tradición judía de la bendición antes de la comida y anticipan también los gestos de la última cena. El pan recibido de Dios, bendecido y partido por Jesús, pasa por las manos de los discípulos y llega a la multitud. De este modo, el milagro incorpora a la comunidad de seguidores. En el pasaje hay un trasfondo veterotestamentario que permite relacionar este episodio con Eliseo, quien alimentó a mucha gente a pesar de la objeción de sus servidores, como vemos en el segundo libro de Reyes capítulo 4. Desde esta perspectiva, Jesús aparece como alguien mayor que Eliseo. También se puede hacer una lectura eucarística de este pasaje evangélico, porque los gestos de Jesús sobre el pan evocan las acciones de Jesús en la última cena. El milagro de la multiplicación de panes nace allí donde parece no haber suficiente alimento, donde los discípulos no saben qué hacer, donde la multitud está cansada y hambrienta, y donde Jesús mismo viene de enfrentar el dolor por la muerte de Juan. Jesús parte de esos límites y los entrega al Padre. Lo que para los hombres es imposible, es siempre posible para Dios. Así, Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, sigue haciendo presente su cercanía cada vez que la comunidad cristiana parte el pan, se alimenta de su presencia y experimenta que el resucitado no abandona a su pueblo en los momentos de hambre, prueba y necesidad.
Y ahora les comparto enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: alimentarnos del pan de la palabra nos ayuda a descubrir la necesidad del mundo. Nuestra perícopa del Evangelio nos enseña que Jesús mira a la multitud desde la compasión. Él está atravesando un momento doloroso por la muerte de Juan, pero no permite que su sufrimiento lo cierre sobre sí mismo. Quien se alimenta del pan de la palabra aprende a mirar la realidad con los ojos de Cristo, descubre el hambre de sentido, de consuelo, de justicia, de perdón y de verdad que muchas personas llevan en silencio. Para nosotros, escuchar la palabra consiste en dejar que nuestro corazón sea educado por el modo de mirar de Jesús. La palabra nos saca de la indiferencia y nos hace reconocer que la necesidad del otro también nos afecta. Segunda enseñanza: alimentarnos de la Eucaristía nos motiva a poner nuestra pequeña contribución en las manos de Dios. Los discípulos solo tienen 5 panes y 2 pescados, y humanamente eso parece insignificante. Sin embargo, Jesús les pide que le entreguen lo poco que tienen. Dios se vale de nuestra pobreza cuando se la ofrecemos con confianza. En cada Eucaristía presentamos pan y vino, frutos humildes de la tierra y del trabajo humano, y Dios los transforma en Cristo mismo. En el ofrecimiento del pan y vino consagrados se actualiza el sacrificio de Cristo en el altar de la cruz. No es un sacrificio nuevo, sino el mismo de Cristo que se hace presente ahora en el altar de la Iglesia, pero de manera incruenta. Del mismo modo, podemos ofrecer nuestro tiempo limitado, nuestras fuerzas frágiles, nuestra capacidad pequeña de servir, nuestra palabra sencilla o nuestra ayuda concreta. En manos de Jesús, lo poco compartido se vuelve abundante porque Él multiplica lo que le ofrecemos en nuestra pequeñez. Tercera enseñanza: seamos pan partido para la vida de los demás. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Ese movimiento resume también la vocación cristiana. Debido a que la Eucaristía nos configura con aquel que se entrega, al comulgar con Cristo, Él nos hace pan partido, de modo que nuestra vida se vuelva alimento para otros. Una palabra que anima, una visita que consuela, una ayuda material que sostiene, una corrección hecha con caridad, una presencia fiel junto a quien sufre. La vida de fe no se reduce a recibir a Cristo presente en el pan consagrado. Implica convertirse, por gracia, en signo de ese pan que se comparte. Allí donde una persona se entrega con amor, Cristo sigue alimentando a su pueblo. Y tras todo esto, hacemos la oración final. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu bondad, y ya que se glorían de tenerte como su creador y guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.